en las personas encargadas de tomar esas decisiones tan importantes como el combate a la pobreza y las medidas que ya vimos se han tomado, nos llevaría en el mediano plazo a un retroceso por estas acciones erradas? La derrota electoral en el 2021, en las elecciones legislativas, son 6 millones de hogares. Estamos hablando de 14, 15 millones de votantes directos, más los afectados, que son sus vecinos, sus parientes lejanos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchos millones de votos que se van a perder si se abandona esos hogares. Y el segundo problema es que las becas no resuelven el problema ni del aprendizaje, ni después de la inserción en un puesto de trabajo bien remunerado. Le están dando la beca y va a ir a la misma escuela que iba antes, no va a aprender nada. Entonces, o sea, yo entiendo que por otro lado está la Secretaría de Educación, pero no se ve que haya un esfuerzo integrado. Están desmantelando la descentralización, están recentralizando muchos temas. Y yo he llegado a pensar que el lema es, si algo tiene problema, sobre todo si el problema es de corrupción, la solución es cerrarlo. Así. Los oleoductos, sí, para combatir el robo de combustible, cerrar los ductos de gasolina tenían problema de huachicoleo y entonces ¿qué haces? Lo cierras. El Prospera tiene el problema de que hay corrupción y manipulación, que sí hay, obviamente, en este país hay corrupción en todo. Es parte de nuestra cultura nacional, pero no es algo que se elimina. Entonces, ¿qué hacen? Cierran el programa, igual que si fuera un ducto. Se cierran. Y las soluciones son, en un caso pipas y en otro caso becas solitas, sin apoyos de otro tipo que son complementarios y fundamentales, y sin reformar a fondo y mejorar la calidad educativa. Esa es una... de reforma educativa, cerraron la reforma educativa anterior. Tienen razón, era una falsa reforma educativa, era una reforma laboral. Pero ¿cuál es la nueva? ¿Cuál es la nueva visión? No hay propuestas para reemplazar lo que está. No se ve, salvo las becas, no se ve que estén pensando en nada. El problema de la educación no es las becas. Te doy un ejemplo, ya terminamos. Cuando se echó a andar la campaña de promoción de la lectura en el país, Paco Ignacio Taibo dijo, no, es que son muy caros los libros en México y por eso la gente no lee. Y se manejó un dato de que México es de 107 países, está en el 106 de los que menos leen. Solo está peor uno. Cuando dices más de 20 o 30 países, ya estás hablando de los países pobres del mundo, porque los países ricos son 30, 40 y no más, cuando mucho. Entonces, ¿por qué esos países que están arriba de nosotros, con ingresos per cápita menores y precios de los libros que no tienen por qué ser más bajos, leen más que México? Es un problema del sistema educativo nacional muy serio y muy grave. Escuelas sin bibliotecas, niños sin libros excepto los de texto. O sea, una vez que se estableció el libro de texto gratuito, desaparecieron los demás libros. Y ni el profesor ni los niños leyeron nada más. ¿Dónde están las bibliotecas públicas? Tú vives en un pueblito en cualquier estado de Estados Unidos y hay una biblioteca pública en la que vas y te prestan el libro para llevártelo a tu casa. Nada más te identificas, firmas ahí. Entonces, leer no significa comprar libros, porque para leer no hay que comprar libros. Y ahora con internet puedes leer libros en
en pantalla en cantidades gigantescas. Entonces, no es cierto que sea un problema económico, es un problema de una profundidad. Aunque Taibo pues, va a bajar desde el Fondo de Cultura el costo de los Y está libros. bien, si les bajas, algunos comprarán más libros, Sí. pero no vas a resolver Sí. el problema de la... porque no estás fomentando la cultura. No es responsabilidad del Fondo de Cultura, es responsabilidad de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Cultura. Por cierto, la subsecretaria de Diversidad Cultural, la hija de Toledo, tiene unas ideas buenísimas para hacer que los niños no solo lean, sino escriban. Y no solo lean cuentos, no, poesía. Esa es la verdadera revolución cultural que habría que hacer en este país. Y bueno, ella, sin duda que es la mejor. Esa sí es un gran nombramiento, un acierto. Pero ella nada más va a trabajar con pueblos indígenas, no va a trabajar con los que hablamos español. Pues ahí está. Entonces no va a poder cambiar todo el país, nada más un pedacito. Pues así las cosas. Okay. Pues esperamos el libro que ya se publique. Ay, sí, el de Conan. Muy poca gente lo va a leer, pero es un libro muy importante porque documenta. Sí, 20 años, 2 décadas. No, y a todos los que participamos en el libro nos dieron acceso a una base de datos gigantesca sobre el programa, y entonces cualquier cosa que no estuviera en la base de datos la podíamos pedir. Entonces son 22 trabajos, todos con muy buen acceso a información y todos con visiones distintas. Entonces obviamente no hay una conclusión única del libro. Nos despedimos, agradecerle, doctor, el recibirnos en su hogar. Es una charla con una de las voces más especializadas en el tema de la política social en nuestro país, el doctor Julio Botvinnik, Del Colegio de México. Del Colegio de México, y bueno, también del Consejo Universitario. Sí, Consejo soy miembro del Universitario. Consejo Nacional de Universitarios, escribo en la jornada los viernes. Para que lo sigan a los... Sí, tiene miles de seguidores, y bueno, es una con las personalidades que hemos charlado en esta semana. Muchísimas gracias y continuamos en otro especial de Canal 6.